Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, estás desde Instagram TV, aquí en Chuleta de Osler. Esta es la Chuleta de Osler. Si William Osler tuviera una chuleta con todos sus apuntes y sus dibujitos, pues este sería el lugar donde guarda toda su información. A ver, ¿qué queríamos decir? No, esto no. Aquí. Ok, ahora sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Chuleta Osler. Si William Osler tuviera una chuleta, una libreta con apuntes, con todos sus dibujitos y esquemas, así sería como lo tendría el maestro, el padre de la medicina de cabecera, el padre de la medicina interna. Vamos a hablar hoy día, si estás aquí, estás en Instagram TV, vamos a hablar acerca de la infección urinaria baja. Decir primero que la infección urinaria baja es la infección de la vejiga, es la cistitis. Muchos textos hacen este dato muy específico. Los síntomas de vía urinaria son síntomas de infección vesical, ¿no? La uretritis gonocócica por clamidia es una infección de transmisión sexual, no entra aquí. Y luego las infecciones de ureter y de riñón ya pasa a ser pielonefritis aguda y la clínica tiene otras características. Entonces, cuando hablamos de ITU baja, hablamos de la infección de la vejiga. ¿Cuáles son los síntomas? Y esto es lo más importante para entender. Para ser buen médico tengo que diagnosticar. Para diagnosticar tengo que entender lo que el paciente me cuenta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos típicos? La presentación de un paciente en el cual yo empiezo a sospechar una ITU. Frecuencia, urgencia, un paciente que va muchísimo al baño, que de un momento a otro tiene muchísimas ganas de hacer pis. Disuria, que le escuece, que le arde, que le duele cuando orina. Poliacuria, un término que significa un poco difícil de pronunciar, un término que significa que la cantidad de orina que sale no es congruente con las ganas que tengo de hacer pis. Es decir, el paciente dice, voy mucho al baño, tengo ganas de hacer pis todo el rato, pero hago muy poquito, no sale. El paciente a veces interpreta como que estuviera obstruido, pero no lo está. El tenesmo es el dolor suprapúbico. Dolor suprapúbico como una sensación de pujo constante, como que no sale, quiero pujar, pero no sale. Son síntomas y signos, la clínica de una infección urinaria baja. Pero luego está la cuestión de si la infección urinaria es complicada o no complicada. Esto nos complica la vida a algunos, sobre todo a la hora de tomar exámenes, porque es un término que persiste en algunos exámenes, en algunos tests, en el ENARM, en el MIR. Persiste esto de la infección urinaria complicada y no complicada. Algunos textos, por ejemplo, el Tintinali, el manual de urgencia del Tintinali, mantiene esa definición de complicado y no complicado en relación al tipo de paciente. Pero UpToDate dicen que no todos los pacientes que tienen ciertas características tienen una ITU complicada, sino habla de dónde está la infección. Entonces, por ejemplo, un hombre que tiene una prostatitis y retiene orina y se infecta, la infección pasa por la vía urinaria a conducto eferente, testículos, es una orquiepididimitis o una prostatitis. Y eso hace que el tratamiento tenga que ser mucho más largo. El paciente tiene fiebre, tiene un tracto rectal doloroso. Y eso es un paciente complicado. Pero por el simple hecho de ser hombre, no significa que tienes una infección urinaria complicada. Y eso es lo que trata de explicar UpToDate muy inteligentemente, creo yo. No está bien que vayamos por ahí enfermando a la gente. Pero bueno, como persiste el término, vamos a definirlo y porque también me ayuda a escoger a quién voy a cultivar y a quién no. Entonces, por ejemplo, mujeres, infección urinaria. 50% de las mujeres, 50% de las mujeres a lo largo de su vida van a tener una infección urinaria. Eso es a tiro de moneda. O sea, es como la suerte, te toca o no te toca, pero es así. Entonces, si eres mujer, edad fértil, joven, no estás embarazada, gestante y no hay ninguna alteración anatómica, o sea, no hay ureteres duplicados, ni estrecheces, ni estenosis, entonces esa ITU es no complicada. Está garantizado el tratamiento, está garantizado el éxito del tratamiento, pero existen ciertas características en los pacientes que hacen que haya más riesgo de infección, obviamente más frecuencia de infecciones, más recurrencia de infección y disminuye la probabilidad del éxito del tratamiento. Y eso es aparentemente tener edad avanzada por el simple hecho de ser hombre. Evidentemente, el paciente hombre con una alteración prostática tendrá más riesgo de infección urinaria que el hombre que no tenga alteración prostática. Alteraciones anatómicas y cualquier condición que genere esa predisposición. Pacientes inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, ellos encajan en esta población cuyas ITUs se llaman ITUs
complicadas. Entonces ya tenemos la clínica típica, la presentación, tenemos los tipos de pacientes que presentan ITU y ahora voy a parar un poquito en el examen físico, ¿no? El examen físico de una ITU baja es muy importante porque será en su mayoría anodina. Si bien es cierto el paciente va a decir que tiene un dolor suprapúbico, no hay ningún signo de alarma en el abdomen y no hay dolor costovertebral. Y repito, no hay dolor en fosa renal, no hay dolor costovertebral, no hay dolor paraumbilical, no hay defensas, el dolor es suprapúbico y el abdomen siempre es blando. Entonces, esa combinación de clínica con examen físico ya me da el diagnóstico de sospecha. Entonces, cuando ya tengo el paciente y digo, ajá, este paciente me cuenta esto, su abdomen es blando y anodino, este hombre o esta mujer tiene una infección urinaria, la pregunta es, ¿le hago una tira reactiva? ¿Le hago un sedimento urinario? ¿Le hago un cultivo? Esas son las siguientes preguntas que tenemos. Y el problema es el siguiente. Tanto los nitritos como la leucocituria son de gran especificidad, pero de baja sensibilidad. Esto significa, como tiene baja sensibilidad, significa que si imaginemos que el paciente está enfermo, tiene una infección urinaria, yo le hago nitritos, es posible que me salga negativo. Y eso significa que tiene baja sensibilidad. Entonces, esto me hace pensar y digo, si el paciente tiene una clínica súper clara, el paciente tiene una clínica muy, muy clara y me salen nitritos negativos, ¿no lo voy a tratar acaso? ¿Eso significa que no tiene una ITU? Pues si nosotros recordamos que los nitritos tienen una baja sensibilidad, y ojo, la leucocituria también, es decir, leucocitos en orina tiene una sensibilidad del 77% según el Tintinali. Entonces, la sensibilidad es baja, el valor predictivo negativo es muy bajo, es decir, porque sale negativo no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Entonces, llega un momento donde yo digo, entonces, ¿para qué hago el test? Si el paciente me cuenta una clínica súper clara, si la clínica está clarísima, entonces, ¿para qué le hago el test? Lo voy a tratar simplemente y ya está. Entonces, por eso, a veces decimos a nuestros compañeros en los centros de salud, en los hospitales, no es necesario siempre. Hablamos de un paciente no complicado, ¿no? Una mujer joven, no embarazada, con una clínica clarísima de ITU, primer episodio, o el anterior fue hace un año, hace 2 años. Entonces, está claro, no tengo por qué necesariamente hacerle ni un sedimento ni una tira reactiva, porque si me salen negativos los nitritos es que me da igual lo voy a tratar si la clínica está muy, muy clara. Y luego la pregunta es, ¿y cultivo la orina de ese paciente o no? Pues los pacientes que encajan en el paciente con ITU complicada, hombres, mujeres gestantes, inmunosuprimidos, inmunodeprimidos, alteración de la vía anatómica, pues cultivo orina. Pacientes que sospechen una sepsis, pero si es una situación súper complicada, con fiebre, con dolor costovertebral, con signo de mala perfusión, pacientes con ITUs de recurrencia y niños, por supuesto, entonces sí que hago cultivo. Mención especial a aquello que llamamos bacteriuria asintomática, pacientes con, el punto de corte son 100.000 unidades formadoras de colonias, pero sin síntomas. Abuelitos, que pues el médico cogió la orina y quería saber por qué era que el paciente pues tenía síndrome confusional, pero no tenía síntomas, nunca se quejó de la orina, iba a ser bien, el pis está clarito, no hay leucocitos, ¡pum! 100.000 unidades formadoras de colonias, pues si no hay síntomas generalmente no deberíamos tratar. Obviamente un paciente demente que no puede, con demencia, que no puede expresar síntomas o no, lo tengo que tratar, pero en general, no deberíamos hacer ni siquiera screening de bacterias sintomáticas porque no se tratan en principio. Vamos a cerrar este video con el manejo. El manejo es quinolonas no y quinolonas no. Está descrito que la primera opción tiene que ser fofomicina, en España 3 gramos vía oral, monodosis o nitrofurantoína, o en Latinoamérica también utilizan trimetoprim, sulfa-metoxazole, el clotrimoxazol en pastillas, tratamiento corto de 3 días, también lo utilizan en las Américas. En España no utilizan el trimetoprim. Las opciones tienen que ser fofomicina o nitrofurantoína. Los beta-lactámicos van bien, pero matan todo. Es como dar una bomba atómica. Tengo más riesgo de infecciones importantes como colitis euromembranosa por Clostridium, infecciones genitales, por alteraciones de la flora bacteriana. Entonces, mejor beta-lactámicos dejarlos para los que llaman ITUs complicadas, por ejemplo, un paciente con hiperplasia prostática benigna que ha recurrido hasta que yo tenga resultado de cultivo, cefixima, es decir, cefalosporinas, ya el beta-lactámico un poquito más
dirigido, menos amplio espectro, cefixima, cefditorenol. La ventaja de la cefixima es que es una sola pastilla al día, 400 miligramos día, 7 días o 10 días. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por visitar la chuleta Osler. Si William Osler, el padre de la medicina de cabecera, tuviera una chuleta, esta sería su chuleta con dibujos y esquemas. Nos vemos en una próxima oportunidad.